Hola estimados, en este video vamos a ver un concepto importante, que es cómo GitHub puede usar SSH, el protocolo SSH, para que nosotros nos comuniquemos con el servidor y usemos, digamos, los servicios que proporciona GitHub, ¿verdad? Fíjense como aquí yo tengo un, un repo en GitHub y fíjense que como cuando yo quiero hacer un clon, ¿verdad? Fíjense como yo tengo aquí los dos protocolos básicos que usa GitHub, ¿verdad? Fíjense como normalmente, ¿verdad? El más usado es HTTPS, tal vez porque es el que no se configura de manera, digamos, mm, que tengamos que conocer cómo hacerlo, mientras que en el SSH nosotros necesitamos, ya lo vamos a ver justamente, eso es lo que vamos a ver, cómo generar unos keys, cómo guardar el public key en GitHub, etcétera. Y tal vez esa serie de detalles que hay que conocer para usar el SSH en GitHub o para acceder a GitHub es lo que hace que el protocolo HTTPS sea el más usado, el protocolo que se utiliza por defecto en GitHub. ¿Ok? Lo que pasa es que el SSH es muy seguro, permite que nosotros accedamos a un servidor sin indicar passwords, ¿verdad? Y en general, bueno, es encriptado y es seguro, pues. No es que HTTPS no pueda ser usado, de hecho siempre es usado y los dos son correctos, ¿verdad? Pero bueno, digamos que en este video vamos a ver cómo usar el SSH en GitHub, ¿verdad? Vamos a ver estos conceptos que están aquí, vamos a ver cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Para familiarizarnos con ellos y poder configurar, pero también tener una base para saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Cuando usamos ese protocolo para acceder a GitHub, ¿verdad? El SSH es un protocolo que se comporta de manera cliente-servidor. Es decir, el cliente inicia una sesión para usar los servicios que ofrece un servidor, ¿verdad? Eh, Fíjense que muchas veces el hecho de el par de llaves, ¿verdad? El keeper. El keeper es un concepto que debe ser aclarado para que las personas que no lo saben, pues se familiaricen con ese concepto. En software muchas veces hay dos pares de keys en cada parte, cuando dos partes se comunican, ¿verdad? La idea es que exista un private key, un key privado y un key público. La idea es que una comunicación pueda ser segura a través de las dos llaves. La idea es que ese public key, el key público, yo se lo pueda entregar a cualquier parte, a cualquier tercero. Pero el key privado sea, como lo dice su nombre, absolutamente privado. De tal manera que nadie va a tener el key privado sino yo. Ahora, con el key público que tienen terceros, se encriptan mensajes que solamente se pueden desencriptar con el key privado. Eso es importantísimo entenderlo. Es decir, si nadie tiene el key privado sino yo, nadie puede desencriptar los mensajes que son enviados a mí. Solamente lo puedo desencriptar yo. Hay una relación matemática estrechísima entre ambas llaves, entre ambos keys, de tal manera que los mensajes que se encriptan con el public key solo se pueden desencriptar con el private key. Entonces, eso hace que una vez que se establecen esas llaves, y lo vamos a ver que se establecen con este comando que está aquí, ya lo vamos a ver, permitan que la comunicación sea segura. En el caso del SSH, ese par de llaves solo se usa para la autenticación del cliente. No se usa para la comunicación en general. Para la comunicación en general entre el cliente y el servidor se establece de alguna manera muy técnica y compleja. Se establece un key, uno solo, de tal manera que la comunicación es simétrica. Hay dos tipos de comunicación en este tipo de protocolos. Una comunicación simétrica, que es cuando hay una sola llave que encripta y desencripta. Y una comunicación asimétrica, que es cuando se encripta con un public key y se desencripta con el private key.
Pero algo interesante es que en el SSH se negocia al principio de la conexión lo que ellos llaman un key secreto, un secret key. Y con ese secret key se asegura, se encripta y desencripta toda la comunicación. De tal manera que este par de llaves, este par de keys, público y privado, solamente se usan en la autenticación del cliente, ¿verdad? Es decir, de nosotros. ¿Verdad? ¿Y cómo se hace esa autenticación? También lo vamos a ver. En el servidor, en este caso en GitHub, siempre va a estar nuestro public key. Cuando nosotros iniciamos la conexión y llega el momento de la autenticación, GitHub manda un mensaje, ¿verdad? Que ellos llaman un challenge. Y ese challenge es mandado al cliente, ¿verdad? Si el cliente lo puede resolver, quiere decir que tiene el private key, porque de otra forma no puede ser resuelto. Entonces, si se puede comunicar el mensaje resuelto, lo que se llama el challenge, ese challenge, al servidor, quiere decir que el cliente pudo autenticarse, ¿verdad? Y la autenticación se resuelve y el servidor libera entonces recursos para que se establezca y se continúe la conexión o comience la conexión, ¿verdad? Que ya está perfectamente autenticada. Bueno, estimados, entonces ya vimos que hay un par de keys, ¿verdad? Que en SSH tiene el cliente, ¿verdad? Y que con ese par de keys se produce la autenticación del cliente hacia el servidor, ¿verdad? Ok. También vimos que las conexiones asimétricas son las que usan ese par de keys y que las conexiones simétricas son las que usan un solo key. Ahora bien, ¿cómo se genera en SSH? ¿Cómo se genera el par de keys que nosotros necesitamos para autenticarnos en el SSH? Bueno, es un comando que existe, que podemos ejecutar si estamos en Windows, si estamos en Linux, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo aquí de cómo se ejecuta ese comando, ¿verdad? Fíjense como aquí hay un ejemplo, este es el comando, ¿verdad? Y fíjense como aquí hay una opción, hay una sola opción que se está dando. Fíjense como las demás se asumen por defecto, ¿verdad? Ahora bien, fíjense cómo aquí se le está indicando el tipo, es decir, el tipo de algoritmo que se usa para generar el key. Fíjense cómo aquí, justamente en la página de SSH, ¿verdad? Fíjense cómo ellos discuten un poco los algoritmos y el tamaño de los keys que se producen, ¿verdad? Fíjense cómo hay varios tipos de algoritmos, ¿verdad? Por ejemplo, este es un algoritmo viejo, ¿verdad? Y hay varios algoritmos, ¿verdad? Fíjense este algoritmo que está aquí, ¿verdad? Cuando nosotros indicamos aquí, con esta opción T, que quiere decir type, nosotros indicamos el tipo de algoritmo que queremos usar, ¿verdad? Ahora, fíjense cómo aquí se produjo esta imagen y fíjense cómo se dice el nombre del tipo del algoritmo y el tamaño de la clave. Fíjense cómo en el caso de GitHub, ellos ponen en la documentación, ellos sugieren que se use este algoritmo, porque este algoritmo es el más nuevo. Fíjense como si nosotros vemos aquí, aquí ellos dicen que este es un nuevo algoritmo, ¿verdad? Que se agregó a este protocolo que está aquí, ¿verdad? ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver el ejemplo de la ejecución del comando, ¿verdad? Fíjense cómo el mensaje primero dice que está generando un par de llaves público y privado, ¿verdad? Fíjense cómo él dice que se indique el file, el archivo donde van a ser grabadas, pero él pone por defecto y nosotros podemos dejar este defecto. Él pone por defecto el archivo que él usaría para guardar las llaves, ¿verdad? Fíjense como siempre es ID, esto es como un prefijo, y luego el algoritmo usado, ¿ok? Fíjense cómo si no se le da nada, como en este ejemplo, ¿verdad? Entonces fíjense los archivos usados para guardar la llave privada y la llave pública. Fíjense que los archivos tienen el mismo nombre, pero el público tiene esta extensión que está aquí, ¿ok? Ahora luego se pide un passphrase. El passphrase es como un password que utiliza el comando para encriptar el private key. Acuérdense que el private key no debe tenerlo nadie. Imagínense que alguien se meta en nuestra máquina
y nos robe el private key, que eso puede ocurrir, ¿verdad? Muchas veces la gente se mete en los computadores o en las máquinas de otras personas y se llevan archivos, ¿verdad? Muchas veces se lo llevan vía internet, se conectan, no sé, hay muchas formas de hacerlo. De esta manera, digamos que una de las debilidades, una de las grandes, el LSSH tiene mucha fortaleza, pero una de las debilidades es justamente que el private key es un archivo que casi siempre está en el mismo directorio, ¿verdad? Que este, y que puede ser fácilmente robado. Entonces, la idea con el passphrase es que el passphrase es usado y nosotros lo vamos a recordar como si fuera un password. Entonces, el passphrase es usado para encriptar el private key. De tal manera que si alguien se lo lleva, ¿verdad? Como no se va a saber el passphrase, no lo puede desencriptar, no lo puede usar en realidad. ¿Ok? Entonces, indicar el passphrase siempre es recomendado. Y GitHub, en su documentación, GitHub lo, lo recomienda. ¿Ok? Ok. Fíjense como aquí GitHub dice que si nosotros estamos usando un legacy system, un sistema viejo que no apoya, que no contiene este algoritmo, que recuerden que es el más nuevo, nosotros podemos entonces indicar otro, ¿verdad? Con su tamaño aquí, con el tamaño del key que se genera. ¿Ok? Esto no es, esto no es recomendado, sino solamente cuando es necesario. ¿Correcto? Ok, entonces ya sabemos lo que es el passphrase, ¿verdad? Ya sabemos que es usado para encriptar el private key, para que si alguien se lo roba no lo pueda usar, ¿verdad? Y fíjense cómo él después genera lo que ellos llaman un fingerprint, ¿verdad? ¿Qué es esto que está aquí? Fíjense cómo el fingerprint no es más que una representación compacta del public key. Es decir, el public key es mucho más largo que esto. Entonces, el software usa el fingerprint como una manera de representar, ¿verdad? Es como alguien que tiene un nombre muy largo y nosotros lo llamamos Paul. En vez de decirle el nombre larguísimo, le decimos Paul. Entonces, bueno, de igual manera el fingerprint es una representación compacta del public key. Y fíjense cómo, eh, eh, bueno, muchas personas dicen que para qué esto, si en realidad usar esto es dificilísimo, pero bueno, de cualquier forma, el comando también da una representación visual del public key. De tal manera que si nosotros tenemos un public key por ahí y nosotros generamos la imagen del public key que nosotros tenemos, podemos compararlo, ¿ok? Ok, vamos a ver otro ejemplo aquí. Fíjense de otra generación, de otra ejecución del comando aquí, ¿verdad? Fíjense como aquí ni siquiera se le da un tipo y él asume un tipo por default, por defecto, por default, que es este que está aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí él da nuevamente el mensaje que se está generando un public private key, ¿verdad? En este caso con el algoritmo RSA, ¿verdad? Dice que se indique el file donde se va a guardar, ¿verdad? Fíjense cómo este es el default. Ya vimos que se guardan los keys siempre en este directorio del usuario, en el home del usuario. Y este es el defecto de este prefijo y el nombre del tipo del algoritmo. Pero fíjense cómo en este ejemplo el usuario le dio el nombre del archivo. Entonces él genera el private key lo genera en este archivo, en este directorio, y el public key lo genera en un archivo con el mismo nombre, pero con esta extensión, ¿ok? No, nuevamente nos da el fingerprint del public key, ¿verdad? Y fíjense algo interesante, fíjense esto que está aquí. A GitHub nos dice a nosotros, o nos recomienda, que nosotros usemos esta opción. No la hemos visto en ninguno de los dos ejemplos. Con esta opción indicamos un comentario, un comment, y ese comment va a ser de alguna manera agregado al key. Es como una forma de identificar el key, ¿verdad? De tener como una especie de comentario en el key. Pero aparentemente, fíjense cómo él lo usa aquí. ¿De dónde salió esto? Este es el nombre del usuario, ¿verdad? Y como no se le dio aquí esa C, no se le dio el comentario, él lo usa aquí como parte del fingerprint, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos cómo usar
¿verdad? Cómo generar las claves, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacerlo con este comando, ¿verdad? Y una vez que tenemos las claves, ya sabemos que se guardan en este directorio. Esto es una especie de convención. Todo el mundo lo hace así, aunque nosotros podemos cambiar el directorio. Yo creo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque la idea es que esté allí, que nosotros sepamos cuando lo vayamos a buscar, cuando queramos eliminar claves, cuando queremos buscar las claves por alguna razón, sin estar buscando mucho, sabemos que están allí, en nuestro root, ¿verdad? Y en este directorio, ¿verdad? Ya sabemos también cuál es la convención para generar los nombres, ¿verdad? Un prefijo y el nombre del tipo del algoritmo usado para generar el key, ¿verdad? Bien, estimados, en este punto no vamos a hacer mucho énfasis porque ya vimos lo que es el passphrase, ¿verdad? Yo lo tenía aquí como un punto importante, pero ya vimos que el passphrase no es más que una especie de password que indicamos cuando generamos los keys y que se utiliza específicamente para encriptar el private key para que si alguien se lo lleva, no lo pueda usar. ¿Ok? Entonces, bueno, sencillamente vamos a dar por completado este punto, ¿verdad? Porque ya hablamos de él. Ahora vamos a ver lo que es el SSH Agent, ¿verdad? Es un programa súper importante, parte del SSH, del protocolo SSH, ¿verdad? Ya dijimos, fíjense, recuérdense que ya dijimos que cuando nosotros generamos el key, el par de keys, nosotros indicamos un passphrase, ¿verdad? La idea del agent es que nosotros automaticemos la entrega al servidor del private key y de su passphrase. En realidad lo que hace el agent es que recibe el private key, ya lo vamos a ver, y después y pregunta el passphrase en ese momento. Entonces él desencripta el key porque le dimos el passphrase, ¿verdad? Él no guarda el passphrase, él sencillamente lo pide, desencripta el key, el private key, y lo tiene desencriptado pero en memoria. Él nunca lo graba a ningún lado, de tal manera que nadie puede violentar. El agent está hecho de tal manera que nadie lo pueda violentar y que nadie pueda, digamos, robarse ese private key, ¿verdad? Entonces la idea es que después que nosotros generemos el par de llaves, el par de keys con este comando y tengamos un passphrase, corramos el agent, le indiquemos el private key, le indiquemos el passphrase para que él pueda desencriptarlo y lo tenga en memoria listo para cuando se va a hacer la autenticación, esa autenticación sea automática, que nosotros no tengamos que intervenir y no tengamos que recordar el passphrase, ¿verdad? Ahora bien, fíjense cómo GitHub documenta, ¿verdad? El agent. Fíjense cómo la idea es que nosotros lo corramos así primero, ¿verdad? Él nos da un mensaje y después le demos, una vez que él es cargado, que nosotros le demos el private key, ¿verdad? De esta manera. Fíjense que esto es sencillamente un ejemplo. Nosotros tenemos que, por supuesto, poner aquí el file en el cual está nuestro private key. Si nosotros usamos este algoritmo y si nosotros no cambiamos el nombre, este va a ser el nombre de nuestro private key, porque siempre va a estar en el root del usuario, en el directorio SSH. Fíjense cómo es un directorio oculto. Y luego este va a ser el nombre, ¿verdad? Un prefijo y el nombre del algoritmo usado para generar el key. Acuérdense entonces que la idea del agent es que automatizar la entrega del private key a la autenticación del client que hace el SSH. ¿Ok? Para eso le damos el passphrase para que él pueda desencriptar este key y pueda tenerlo en memoria y entregarlo a la autenticación sin que nosotros tengamos que hacer ningún proceso manual, como por ejemplo recordar el passphrase, ¿verdad? Bueno, estimados, vamos a continuar, ¿verdad? Y fíjense cómo estos dos puntos en realidad deben ser tratados como uno solo, por lo menos la interpretación que yo le doy a esto, ¿verdad? Vamos a empezar por este archivo que está aquí, ¿verdad? Este archivo, la idea de este archivo es que cuando nosotros nos conectamos o intentamos conectarnos al servidor, por ejemplo a GitHub, el servidor manda el public key, ¿verdad? Siempre. Pero la primera vez nosotros no lo tenemos guardado en ningún lado,
¿verdad? Luego él se guarda en este archivo que está aquí, ¿verdad? Fíjense como yo lo tengo aquí. Vamos a verlo aquí. Mírenlo aquí. Known hosts, ¿verdad? Ahí va a estar el public key de los servidores a los cuales nosotros hayamos accedido. Por ejemplo, GitHub. Ahora, fíjense en el directorio en el cual está. Ya habíamos visto este directorio, ¿verdad? El root del usuario y el directorio SSH, ¿verdad? Ahora fíjense, vamos a continuar, ¿verdad? Mensaje de error la primera vez. Cuando nosotros intentamos acceder al servidor vía SSH la primera vez, por ejemplo a GitHub, ¿qué pasa? Fíjense como aquí hay un ejemplo en Stack Overflow. Fíjense cómo este es el error que nosotros obtenemos y muchas veces tal vez ustedes lo han obtenido. Esto no es un error, esto es más bien una advertencia, ¿verdad? Él nos está diciendo que la autenticidad del host no puede ser establecida. ¿Por qué? Porque no existe el public key del host, que es GitHub, por ejemplo, no existe en este file que está aquí. En este file que está aquí. Ese public key existe aquí, quiere decir que ya nosotros hicimos un acceso por primera vez y nos aseguramos que ese public key era el correcto, es decir, que ese es el servidor que realmente queremos acceder. Entonces ya sabemos que cuando nosotros recibamos este mensaje, es porque estamos accediendo a un servidor por primera vez y es una forma de SSH del protocolo de decirnos, hey, estás accediendo a ese servidor por primera vez, verifica este fingerprint. Pero si nosotros nos acordamos de lo que es el fingerprint, ¿verdad? El fingerprint no es más que una representación compacta de un public key. Entonces, cuando él nos está diciendo aquí que, ojo, no has accedido a este servidor nunca, es por primera vez lo estás accediendo, ¿verdad? O tal vez lo accediste antes, pero eliminaste este archivo o alguna razón similar. La idea es que esta es una representación, este es el fingerprint, ¿verdad? Este es el fingerprint del key. Ahora bien, la idea es que nosotros verifiquemos que ese key es correcto. Ahora fíjense algo interesante, ¿verdad? Fíjense cómo GitHub, los public keys de GitHub, él los publica aquí. Fíjense, esta es una página de GitHub. Y GitHub publica, digamos, sus public keys. Y fíjense cómo si yo veo aquí, en este non-hosts, los fingerprints, fíjense cómo son idénticos. Vamos a ver este RSA. Acuérdense que en el non-host yo tengo los public keys porque ya accedí por primera vez a GitHub. Y entonces SSH guarda aquí ese public key de GitHub. Si yo accedo a otro servidor distinto, él guardará también ahí el public key, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora fíjense cómo con este comando o con el comando que yo conocemos, pero con esta opción que está aquí, nosotros le indicamos, le decimos, queremos saber los fingerprints de un public key. Resulta que aquí están los public keys, en este caso de GitHub, ¿verdad? Entonces, dame el fingerprint de un key y que está en este file que está aquí. Esta F quiere decir file y esta L quiere decir dame el fingerprint de un public key, que en este caso está en este file. Y él nos da estos fingerprints para cada uno de los public keys que está guardado. En realidad este es el mismo public key, pero del mismo servidor, pero con algoritmos diferentes. Vamos a chequear cualquiera, por ejemplo este. Fíjense, mírenlo aquí, fíjense cómo empieza por NTHBG, ¿verdad? NTHBG. Vamos a ver este que es el más moderno, ¿verdad? DIY3W. Aquí está DIY3W. De tal manera que fíjense cómo si yo me voy a este archivo y yo veo los fingerprints, fíjense cómo corresponden de manera perfecta a los fingerprints que GitHub publica como sus
public keys, ¿verdad? Bueno, ya vimos entonces lo que son los fingerprints que guardamos en ese archivo, ¿verdad? Y, y los que, y los que GitHub publica, ¿verdad? De tal manera que lo que tenemos que saber de este archivo es que este archivo es una medida de seguridad del SSH, del protocolo SSH, ¿verdad? SSH guarda en este archivo, ¿verdad? Los public keys de los servidores que nosotros accedemos. Pueden ser muchos, uno de ellos es GitHub. Ahora bien, la idea es que una vez que el public key de algún servidor está aquí, SSH puede estar confiado que ya fue accedido y que ese public key fue verificado por nosotros, ¿verdad? Una forma de verificarlo es que de alguna manera, cuando nosotros recibimos este mensaje, con la primera conexión al servidor, que nosotros de alguna manera, nosotros verifiquemos este fingerprint, ¿verdad? Muchas veces lo tendrá el encargado de los accesos a la red, el administrador de redes. Muchas veces, bueno, de alguna manera podremos nosotros asegurarnos que este es el key del servidor, que el servidor que estamos accediendo es correcto, porque este public key es el que nosotros esperamos, ¿verdad? Y una vez que nosotros resolvemos eso, si nosotros aquí respondemos yes, porque ya estamos seguros, este public key se agrega a este non-host que está aquí. Y de ahí en adelante la conexión del servidor, por lo menos la autenticación del servidor, se considera un poco más segura porque ya su public key está aquí. Bueno, estimados, espero que este video haya sido de utilidad. La idea mía fue presentar una serie de conceptos, ¿verdad? Para entender lo que es la relación entre GitHub y el SSH. Pero como un video separado, pues este video es demasiado largo, porque la verdad es que son demasiados conceptos, pero en un video separado vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Acerca de cómo conectarnos, ya sería todo práctico, cómo usar los comandos, etcétera, cómo guardar el public key en GitHub y establecer la conexión. Entonces, bueno, no dejen de ver ese video, ¿verdad? Que va a venir después de este. Gracias y hasta luego.